Muchas gracias. Hola a todos, saludos. Es un gusto verlos a todos aquí. Cada año, al acercarnos a los días santos de otoño, el regreso de Jesucristo para establecer el gobierno de Dios sobre la tierra es una parte significativa de la narrativa que incluimos en la temporada. Este aspecto del Día de Trompetas representa una gran transición en la historia humana, cuando el Padre comienza la restauración de todas las cosas registradas en los escritos proféticos por medio de Jesucristo. Esta renovación comienza al colocar la autoridad gubernamental suprema sobre las naciones en manos del Mesías que regresa. El día de expiación pone un énfasis adicional en la necesidad del regreso de Cristo para restringir las fuerzas demoníacas que han oscurecido la visión de la humanidad hacia un conocimiento claro del camino de vida de Dios. La eliminación de esta influencia espiritual maligna durante 1000 años realzará el éxito del plan del Padre de ofrecer a la humanidad la vida eterna en el reino de Dios. A través de nuestra observancia de los días santos de otoño, al participar en ellos año tras año, se nos ha dado el conocimiento de aquellos a quienes Dios ha llamado a salir de esta era, serán designados para desempeñar importantes funciones de servicio en el gobierno de la humanidad bajo Jesucristo. Los siervos fieles de Dios de todas las épocas compondrán este nuevo gobierno que regirá el mundo, ayudando a las naciones a comenzar a vivir el camino de vida de Dios. En Apocalipsis 2, esta promesa de autoridad para gobernar recibe un énfasis adicional por parte de Cristo en un mensaje dirigido a los hermanos del primer siglo que vivían en Tiatira. En esta sección, Cristo anima a la Iglesia de Dios a continuar viviendo el mensaje del Evangelio, permaneciendo fieles a su llamamiento mientras completan su travesía hacia el reino de Dios. Vamos a Apocalipsis 2, 25 al 29. Apocalipsis 2, 25 al 29, leo de la versión estándar en inglés. Dice, solamente sostén con firmeza lo que tienes hasta que yo vuelva. Al que conquiste y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como cuando se rompen vasijas de barro. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, en este mensaje me gustaría que exploráramos la promesa de Cristo de otorgar a sus siervos autoridad para gobernar a las naciones. Al repasar estos versículos que acabamos de leer, descubriremos que se nos otorga una comprensión adicional acerca de cómo el Padre tiene la intención de que su gobierno funcione a medida que el camino hacia la vida eterna se haga accesible a toda la humanidad. Para comenzar, en términos prácticos, ¿qué significa gobernar las naciones con vara de hierro? Por la cita de la versión estándar en inglés que acabamos de leer, podríamos inferir del texto que se indica un modelo severo, tal vez autoritario. Durante la mayor parte de la historia humana, este ha sido el resultado de los diversos sistemas de gobierno fomentados por la influencia espiritual de Satanás. Si interpretamos el pasaje de esa manera, esta sección se convierte en algo desconcertante de entender cuando consideramos la instrucción de Jesús a los discípulos en Lucas 22, 24 al 26. No es necesario que vayan ahí. En esos versículos, los discípulos discutían entre sí acerca de quién debía ser el mayor. Jesús los corrigió, señalando que no debían modelar su servicio hacia los demás, dentro o fuera de la iglesia, conforme a los estándares humanos de conducta o de gobierno. Consideremos dos ejemplos adicionales que nos ayudarán a comprender las dificultades que presenta esta sección al tratar de entender el mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira. Primero, consideremos los versículos desde la perspectiva de la Biblia en inglés accesible. Probablemente una que nunca han escuchado, consultado o considerado, pero es una de unas 30 o 40 que aparecen en el software que utilizo, por lo que la consulté. Según su sitio web, es una nueva traducción de la Biblia que utiliza un vocabulario muy limitado, unas 6,000 palabras, en verdad limitada, y estructuras de oración simples que la hacen fácil de entender, manteniéndose consistente con el texto original. Eso es lo que indica el sitio web.
Leamos entonces cómo traducen Apocalipsis 2, 25 al 27. Continúen obedeciéndome hasta el final y ganen la lucha contra Satanás. Si alguien hace eso, le daré autoridad para gobernar sobre las naciones del mundo. Esa persona gobernará las naciones con autoridad firme. Las destruirá como quien rompe vasijas de barro en muchos pedazos. Una traducción interesante. A continuación examinemos una traducción que es una paráfrasis. La Biblia el mensaje. De nuevo los mismos versículos tomados de la Biblia el mensaje. Aquí está la recompensa que tengo para cada vencedor, para todo aquel que persevera negándose a rendirse. Gobernarás las naciones, tu gobierno de rey pastor será tan firme como un cetro de hierro. Su oposición será tan frágil como vasijas de barro. Las tres traducciones que hemos considerado nos presentan un contraste desconcertante. Por un lado, tener una autoridad fuerte para destruir las naciones y por otro, gobernar como reyes pastores, con autoridad firme sobre ellas. La versión estándar en inglés y la Nueva Biblia en inglés, junto con muchas otras traducciones, se sitúan en un punto intermedio. ¿Qué puede revelarnos el texto griego original acerca de esta sección que nos ayude a comprender mejor la promesa de Jesús de dar a sus siervos autoridad sobre las naciones? Varias traducciones, incluyendo la versión estándar en inglés y la Nueva Biblia en inglés, reconocen un significado alternativo para la palabra gobernar. Agregan una nota al pie, indicando que la palabra griega poimaino, P-O-I-M-A-I-N-O, que se traduce en este versículo como gobernar, también puede entenderse como pastorear. O sea que aquellos a quienes se les concede autoridad para gobernar pastorearán las naciones, que es un concepto muy distinto que simplemente ejercer dominio sobre ellas. El interlineal griego-inglés de Mons ofrece una perspectiva adicional sobre el posible uso de la palabra pastorear en lugar de gobernar en estos versículos. Comenta que en general, cuando se comparan diferentes traducciones, puede referirse a alimentar, apacentar o cuidar un rebaño. Y por analogía significa atender, dirigir o supervisar a otros. Implícitos en estas definiciones encontramos principios de cuidado y vigilancia, guía sabia, protección y provisión para las necesidades de los gobernados. Un ejemplo de esto está en Mateo 2:6, que es una cita de Miqueas 5 del 2 al 4. Un pasaje profético del Antiguo Testamento. Hablando del futuro papel de Jesús como gobernante sobre Israel, Mateo señala que la autoridad para gobernar se combina con el tipo de liderazgo que Dios desea que manifiesten los que gobiernan. Leamos Mateo 2:6, según la Nueva Traducción en inglés. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, una palabra griega diferente, que pastoreará, esta es poimaino, a mi pueblo Israel. Si hemos de gobernar las naciones como reyes pastores, tal como indica la Biblia el mensaje, ¿qué desea Cristo que entendamos respecto al resultado del uso de esa autoridad cuando hace referencia a una vara de hierro? Esto puede parecer desconcertante al leerlo, pero dentro del contexto del mensaje de Jesús a la iglesia en Tiatira, el diccionario empleado de Thayer comenta que la palabra griega rhabdos, traducida como vara en este pasaje, se usa en sentido figurado. Cuando se aplica a un rey con una vara de hierro equivale a un cetro real. Para la mayoría de nosotros en el siglo XXI, especialmente en las naciones democráticas u occidentales, es una imagen difícil de visualizar. Sin embargo, si buscamos fotografías de la reina Isabel II, puede verse cómo sostiene un cetro y otros símbolos visibles de su autoridad real durante las ceremonias formales. Estas imágenes la muestran con un bastón largo, delgado y dorado, ornamentado, con un diamante en la parte superior y una cruz en su ápice. Algunos comentarios bíblicos señalan que este tipo de cetro o vara se asemeja a un bastón de pastor.
Como notó Thayer, cuando Cristo se refiere a gobernar con una vara de hierro, nos está dirigiendo la atención a su uso como equivalente de un cetro real. Y más allá de su uso como símbolo de autoridad para gobernar, se convierte en un emblema del carácter, la naturaleza y los valores expresados por aquellos que reinarán bajo Jesucristo. Notemos lo que Pablo registró en Hebreos 1 del 8 al 9. Allí describe la característica fundamental del gobierno de Cristo sobre las naciones. En la nueva traducción en inglés dice: pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por siempre y para siempre, y el cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Después de revisar esta sección de Apocalipsis, ¿qué conclusiones podemos extraer del mensaje de Cristo a la iglesia de Dios del primer siglo en la ciudad de Tiatira? En los versículos anteriores, Cristo comienza elogiándolos por sus cualidades espirituales positivas. Luego dirige su atención a las áreas que requieren corrección. Continúa reconociendo las dificultades que enfrentan para mantenerse fieles a su llamamiento. Dificultades que provienen, como ocurre con nosotros hoy, de la sociedad y la cultura circundantes. Les recuerda resistir la presión de quebrantar la verdad a través de vivir el mensaje del Evangelio. Cristo concluye su instrucción animando a la congregación a mantener su mente firme en la recompensa prometida por el servicio fiel y la vida eterna en el reino de Dios. Y concluimos en Apocalipsis 2, 25 al 29, donde comenzamos añadiendo una paráfrasis basada en lo que hemos visto. Solo mantente firme, dice, en lo que tienes hasta que yo venga, y continúa viviendo por el mensaje. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Él las regirá como un rey pastor, con una vara de hierro, un cetro de justicia. Con autoridad y firmeza gobernarás, así como se quiebran las vasijas de barro. Al igual que yo mismo he recibido autoridad de mi Padre, también le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.